En efecto, el año pasado esta legislatura logró la aprobación de la nueva ley de disciplina financiera de estados y municipios. Esta nueva ley responde a un reclamo de la sociedad en favor de la transparencia, en contra de la opacidad y que busca una clara rendición de cuentas y que los manejos que tienen los municipios finalmente tengamos una claridad de en qué se aplican, que sean recursos que no vayan a incrementar el gasto de personal o lo que llamamos el gasto corriente, sino que verdaderamente tengan una dirección hacia las obras de infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos que los estados y municipios presten. Esto ha llevado pues a que se revise el tema el endeudamiento, de lo que llamamos la deuda subnacional correspondiente a estados y municipios, para que ellos puedan, como entes de gobierno, ajustarse a un nuevo sistema para la contratación de obligaciones financieras. Las deudas, en consecuencia, tienen que, hoy, con esta ley, ajustarse a nuevas formas para, uno, cuidar el sistema de alertas. Quiere decir que cuando los estados estén presentando endeudamientos que van por encima de su capacidad de pago, esto es, que vienen a comprometer el sano ejercicio de las finanzas públicas, se enciende en este sistema de alertas como un semáforo para que la Secretaría de Hacienda pueda en ese caso emitir una recomendación de no contratar más deuda que irá hacia los bancos. Ese es uno de los elementos que contiene esta nueva ley. Y bueno, coadyuvando con ello, se ha creado la Comisión Especial de Seguimiento del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, que junto con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Disciplina Financiera, habremos de estar observando la manera en que este nuevo sistema se implementa en el país. No solo para un tema de carácter, coercitivo, sancionador, sino ante todo como una forma de acompañar también la aplicación de buenas prácticas de gobierno. Por eso sí, en efecto, publicamos un cuadernillo que aporta a los municipios pues una forma digerida en un esquema de preguntas y respuestas, cuáles son los rudimentos de esta ley y por supuesto les compartimos el texto completo de la misma. Los estados de la República tienen una deuda de 535 mil millones de pesos y los municipios lo tienen de 45 mil millones de pesos. Es una brutalidad. Sí, es bastante recursos, pero más que establecer si esto es poco o mucho, que finalmente son temas complejos por los grandes números, creo que tendríamos que apreciar varios fenómenos en esto. Por ejemplo, en lo que hace a los municipios, el 80% de los recursos que los municipios hoy ejercen provienen de fuentes federales. O sea, cerca de ni siquiera el 20% son recursos autogenerados. Esto nos habla de que los municipios no han tenido un claro compromiso con sus facultades y potestades tributarias, que los municipios no han tenido una posibilidad de fortalecer sus estructuras administrativas, institucionales, la preparación de sus servidores públicos hacendarios, que permita que verdaderamente se cobre, y esto se traduce en que en México, siendo este el principal impuesto municipal, ¿sí? Sino más bien es el único impuesto estrictamente hablando municipal como impuesto, nuestro país solamente tiene una recaudación del 0.13% del Producto Interno Bruto del impuesto predial, cuando el promedio de la OCDE es del 1% del PIB, lo que se recauda por este concepto. En Estados Unidos es del 2.5%. Tenemos un problema muy serio en asimetrías municipales. Desde municipios metropolitanos que tienen prácticamente la infraestructura administrativa de una entidad federativa, hasta municipios rurales que con trabajos tienen en una computadora para llevar a cabo la lista del catastro. Monterrey, Metlatón, por ejemplo. Desde municipios
que ya están pensando en catastro multidimensional, ¿sí? Un catastro que es un instrumento de geografía, de estadística, de informática, que sirve para varios efectos del gobierno, a municipios que con trabajos ponen una lista de predios en una hoja Excel, por decir una cosa, ¿no? O algunos que definitivamente los tienen en hojas, en carpetas tipo libros de gobierno, en donde llevan los registros de los inmuebles que están en esta demarcación. De esa manera tenemos que ubicar que los municipios, ante la falta de solidez en sus tesorerías municipales y la dependencia que tienen de los recursos de origen federal, tanto participaciones como aportaciones, en algunos casos han tenido que recurrir al endeudamiento. Y el endeudamiento per se, no podríamos decir es una mala medida, pero cuando el endeudamiento en su aplicación va dirigido, por ejemplo, a los gastos de personal, entonces evidentemente que es una mala medida. Cuando los municipios, en vez de dedicar este recurso a generar condiciones de desarrollo comunitario, lo hacen para llevar a cabo más gasto administrativo, para mejorar oficinas, para comprar vehículos, para pagar empleados, o en algunas otras ocasiones simplemente para pagar los intereses de deudas anteriores, y de esa manera estar solamente, como se dice en el lenguaje coloquial, pues pateando el bote, ¿no? Tapando baches, abriendo nuevos. En consecuencia, esto genera una situación muy delicada. Con todo y que, en efecto, ha habido un incremento de los recursos que tienen hoy en disponibilidad los municipios. Cada ejercicio se ve un incremento muy significativo de la forma en que los municipios están teniendo una mayor sino una mayor entrada de recursos por la vía de las participaciones. Lo delicado es que hay municipios que, bueno, el promedio de los municipios de nuestro país dedican el total de sus ingresos, el 75% a su gasto corriente. Es decir, al gasto operativo diario, desde salarios, gasolinas, lo que tiene que ver con suministros, papelería, etcétera. Y el 20% de los recursos los dedican al pago de sus deudas, en tanto que solamente el 5% lo están dedicando a obras y servicios públicos, lo que evidentemente riñe con la idea de un municipio que verdaderamente pueda llevar a cabo un detonante del desarrollo local. Y esto también se evidencia en datos como, por ejemplo, de los casi 1 millón de funcionarios públicos municipales, ¿sí? Casi el grueso son administrativos, de funcionarios municipales, de servicios públicos municipales dedicados a seguridad, a bomberos, a protección civil, no rebasan los 200,000 en el país. Entonces, bueno, esos son algunos de los datos que nos llevan a pensar que el municipio tiene que fortalecerse, pero no sobre la base solamente de más transferencias de recursos federales, sino sobre la base de tener mayor capacidad de gestión y de recaudación propia, de modernización de sus propios catastros, de hacer valer sus prerrogativas y facultades en materia de imposición tributaria, para que así puedan tener una capacidad más fuerte de ejercicio de gasto. Por supuesto, muchos municipios del país, en efecto, no llevan a cabo esta labor por varios fenómenos que lamentablemente siguen existiendo en México. Uno de ellos tiene que ver con la improvisación de los servidores públicos municipales, que en la inmediatez de sus gestiones cortas de 3 años, pues prácticamente están reinventando la administración cada 3 años, ¿sí? Llegan servidores públicos y, como no hay un servicio profesional de carrera, pues cada 3 años hay que enseñarle a alguien más a ser tesorero municipal, a encontrar cómo hacerle para primero descubrir qué le dejaron en la tesorería. No me refiero a dinero, sino de todo lo que es
el inventario de documentales y de estudios para poder seguir cobrando. Ha habido casos de municipios que llega una nueva gestión y la anterior se llevó el padrón catastral. Lo hemos visto en municipios cercanos al Valle de México o del Valle de México, para no evidenciar ahorita a ninguno. Pero eso nos habla de la, digamos, de la precariedad del servidor público municipal, que no le está dando continuidad a una política pública y que está teniendo una improvisación permanente. Los municipios también están careciendo de una planeación de mediano y de largo plazo. Pareciera que solamente están administrando el día a día y una falta de planeación que les lleva inclusive a que no estén viendo más allá de su propia gestión. Esto es muy evidente cuando, por ejemplo, observamos que los municipios no están tomando inclusive la facultad que tienen en materia reglamentaria. El grueso de los municipios no hacen valer esta facultad que tienen por mandato constitucional de proveerse su marco normativo interno. No tienen reglamentos ni siquiera internos, el reglamento interno de la administración pública y muchos más. Y en consecuencia, ¿por qué no se cobran? Porque muchos asuntos no están regulados de cómo se cobran. Vamos a pensar. Para que un municipio pueda cobrar, por ejemplo, el derecho de estacionamiento, ¿sí?, tiene que tener un reglamento que marque cómo se opera este tema. Y aunque esté en los códigos financieros de las entidades, si el municipio no tiene quién lo debe cobrar, cómo lo debe cobrar, quién es el funcionario responsable de llevar a cabo estos registros, por ejemplo, de estacionamientos, pues no los cobran. Este es un tema que evidentemente brinca, ¿no?, con esta capacidad de llevar a cabo un fortalecimiento de sus haciendas. El problema es que legalmente todos los municipios son iguales. Y por un tema que tiene que ver con nuestra historia, esto es la imposibilidad de que existan figuras intermedias entre las entidades federativas y los municipios, asunto que fue una de las principales demandas en la revolución por este sistema que tenían el porfirismo de autoridades intermedias, que eran las que realmente ejercían el poder público en las demarcaciones territoriales de los estados. Se prohibieron en la Constitución y consecuentemente hoy tenemos municipios disímbolos. Diríamos que tenemos que tener una tipología de estos que nos permita tratarlos no como diferentes, sino de acuerdo con sus necesidades específicas. Así, ir desde el municipio metropolitano, ¿sí?, el municipio urbano, el municipio semiurbano y el municipio rural. Por lo menos necesitaríamos esos cuatro tipologías. Bueno, en principio es una labor de difusión, es una labor de acompañamiento y por supuesto una labor de apercibimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente sepa que ya no es un tema en cada uno de los municipios del país de cuestión de voluntad el poderse endeudar de forma discrecional, sino que ahora habrá un sistema que le estará, digámoslo así, cuidando, vigilando, auditando. Porque no está la ley sustituyendo las facultades que tienen las legislaturas en materia de aprobación de contratación de deuda. Eso sigue siendo una facultad de las legislaturas cuando las deudas que se contraten rebasen el periodo constitucional de una administración pública municipal, sino que lo que está haciendo es, primero, un registro público único de deudas, que evidentemente, como tal, en el portal Transparencia de la propia Secretaría de Hacienda, uno puede acceder libremente y ver qué municipios han contratado deuda y cómo está evolucionando la deuda. Entonces, esto es muy útil para el tema también de lo que viene a ser la rendición de cuentas, porque el ciudadano podrá ver cómo su municipio podrá ir dando cumplimiento a sus obligaciones financieras. Pero también será un sistema que permitirá, este cuaderno que estamos enviando, a los municipios tener claro sus obligaciones en los términos de la ley, que marca la ley en cuanto al cumplimiento de diferentes etapas que prevé la misma. Ya empezó el sistema de alertas,
ya está, bueno, perdón, ya empezó el registro público único de deuda en el mes de noviembre. En el mes de abril empieza el sistema de alertas que va a señalar la, digamos, a detectar cuando un municipio esté saliendo de su correspondiente parámetro de sanidad financiera para contratar deuda. Y bueno, este aspecto también permitirá que las deudas tengan hoy la posibilidad de adscribirse a un criterio de racionalidad y de utilidad pública, de tal suerte que podrán contratarse siempre y cuando el propio destino de la misma sea para un propósito socialmente útil, no para gastos corrientes. También esta información, difusión que estamos haciendo, va a permitir algo muy importante, que es homologar los reglamentos municipales y también, por supuesto, lo que las legislaturas están haciendo en este aspecto, para que todos podamos traducir estos criterios de racionalidad administrativa, de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas en los ámbitos de competencia de cada ente público. Esto nos parece que tiene que ser una reproducción de buenas prácticas y que consecuentemente podrá hacer que también los municipios estén entre sí buscando cómo mejoran la forma en que delante de la opinión pública de sus respectivos territorios están haciendo las cosas. Y en ese aspecto le apostamos a que los municipios verdaderamente tengan un compromiso no solamente con su administración en términos de los años en los que habrán de estar a cargo de esta responsabilidad, sino tengan un compromiso con las siguientes generaciones, en términos de que la deuda finalmente es lo que se hereda, y nosotros queremos que no se hereden problemas, sino que se hereden también, en todo caso, buenas maneras de hacer las cosas. Gracias, diputado. Muchas gracias por la entrevista. Por el contrario, es un gusto.